un clan narco que opera desde la cárcel. Considerada la mayor banda dedicada al tráfico de cocaína en Latinoamérica. Se declara enemigo del Estado, pasan los años y ningún gobierno lo puede derrotar. Controla el 90% de las cárceles de São Paulo y tiene presencia en al menos 6 países. O Brasil, além de ser o segundo maior mercado consumidor do mundo, tem uma posição geográfica estratégica. Ele está bem no meio, separando os países que produzem cocaína dos narizes da Europa. Esto es lo que nunca te contaron sobre el primer comando capital, el temido PCC brasileño. El 2 de octubre de 1992, en una cárcel de São Paulo ocurrió una de las masacres carcelarias más sangrientas de Brasil. Una disputa entre facciones del pabellón 9 derivó en un motín. La policía militar ingresó para retomar el control. El operativo terminó con 111 presos muertos. La mayoría de ellos estaban desarmados. El hecho pasaría a la historia como la masacre de Carandiru. Hoy solo quedan pocos vestigios del edificio de Carandiru en el Parque de la Juventud. A partir de ese episodio, un grupo de internos empezó a organizarse para crear una estructura propia de defensa y control dentro de las cárceles. Así nacía el primer comando capital. El PCC estaba integrado por asaltantes de bancos, ladrones profesionales y otros presos de alto perfil. Al principio luchaban por revolucionar desde adentro el sistema carcelario de Brasil, pero la organización en grupo de tanta mano de obra criminal pronto torció el propósito del clan. En 1999 el PCC orquestó el robo bancario más importante de la historia de São Paulo. Miembros de la banda dieron un golpe en el que se llevaron un botín de $32 millones. A comienzos del siglo XXI, el primer comando capital ya no era una simple fraternidad de presos. El grupo contaba con una estructura rígida, con normas y castigos. Se estima que para los 2000, la banda tenía unos 10.000 miembros en cárceles de todo Brasil y unos 2.000 soldados en las calles. El grupo ya contaba con una extensa red de abogados que protegía a los integrantes del clan. La capacidad de controlar distintas prisiones a lo largo y ancho del país lo habían convertido en una especie de autoridad paralela, una especie de gobierno carcelario financiado con dinero del delito. El impresionante crecimiento del clan llevó al gobierno brasileño a tenerlo entre ceja y ceja. En varias oportunidades, las autoridades del país intentaron desmembrar al PCC separando a sus cabecillas. El año 2006 marcó un antes y un después en la historia del grupo. En mayo, el gobierno paulista ordenó el traslado de varios líderes de la facción a prisiones de régimen más severo. La respuesta fue inmediata y sin precedentes. El PCC coordinó motines en decenas de cárceles y lanzó una ola de ataques en la ciudad de São Paulo contra comisarías, colectivos, edificios públicos y patrulleros. Fue una guerra entre la policía y la banda y pasó a la historia como el Mayo Sangriento. El primer comando capital había demostrado al Estado brasileño y al Estado paulista que tenía poder de fuego en las calles, más allá de operaciones criminales esporádicas. Hasta 2010, el primer comando capital y el comando vermelho, el otro gran clan carcelario de Brasil, eran aliados. Los límites de cada organización estaban claros y se respetaban. El PCC dominaba São Paulo y parte del sudeste del país, y Comando Vermelho operaba en Río de Janeiro, el norte y el nordeste. Además, ambos grupos ya se habían expandido hacia otros países de la región como Paraguay, Bolivia y Uruguay. Pero en 2006 se produjo la ruptura definitiva. Em 2016, o problema das facções criminosas ganhou relevância nacional após o fim da aliança entre o primeiro comando da capital, o maior e mais organizado grupo de São Paulo, e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Ese año, el PCC decidió invadir mercados que históricamente habían sido manejados por el Comando Vermelho, especialmente el control de rutas de cocaína hacia el Amazonas y el nordeste de Brasil. Los líderes del primer comando capital creyeron que era el momento de dar el golpe. Quisieron quedarse a los tiros con el control de los puertos de Santarém, Manaos y Fortaleza, los principales puntos de envío de cargamentos de droga hacia Europa. Desde entonces, la guerra entre ambos clanes sigue abierta. Esta disputa trae como consecuencia, cada vez con mayor frecuencia, sanguinarios motines en cárceles brasileñas. Tá, nome inteiro do senhor? Marco Williams Herbas Camacho.
En 2024 el PCC atravesó la mayor crisis interna de sus últimas 3 décadas cuando se filtró una grabación en la que el histórico líder, Marcos Williams Hervas Camacho, alias Marcolá, calificaba de psicópata a Roberto Soriano, otro de los grandes capos regionales. El audio fue incorporado en un proceso judicial contra Soriano, quien respondió acusando a Marcolá de ser un informante de la policía. Según un reciente informe de inteligencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, hoy operan en el país 88 organizaciones criminales con presencia simultánea en las calles y en las cárceles. Estas estructuras cuentan con poder financiero propio y rangos jerárquicos estables. El PCC sigue siendo uno de los grupos más influyentes, pero su crecimiento también produjo un fenómeno inesperado: la multiplicación de células, facciones aliadas y bandas autónomas que adoptaron su propio modo de organización sin responder completamente al liderazgo del primer comando capital. Hoy, el PCC y el Comando Vermelho se disputan la Amazonia, convertida en un corredor esencial para el narcotráfico internacional. Ríos que funcionan como autopistas, fronteras fáciles de penetrar con Perú, Colombia y Venezuela, y territorios alejados donde el Estado prácticamente no llega.